En esta ocasión volvemos a hablar sobre gravitación. Vamos a ver otro ejemplo de interacción gravitacional entre dos partículas resolviendo el problema 2533 del libro Problemas de Física, que está dirigido por Olya Savchenko y editado por la editorial Mir. El enunciado del problema es el siguiente: hacia una masa puntual m en reposo llega otra masa idéntica proveniente del infinito a la velocidad v, siendo su parámetro de impacto ρ. Hállese la distancia mínima a la que se aproximarán las masas. La respuesta que hay justo debajo del enunciado la he copiado directamente del libro. Los autores del libro siempre proporcionan la respuesta final a todos los problemas, pero nunca su resolución detallada. Bueno, pues vamos a llegar a esta misma respuesta resolviendo detalladamente el problema. Los autores del libro también proporcionan un dibujo parecido al siguiente. Cuando las partículas están muy alejadas entre sí, no actúa ninguna fuerza sobre ellas. Por eso, esta partícula, que es la que proviene del infinito, se mueve por una recta horizontal con movimiento rectilíneo y uniforme, siendo esta su velocidad. Si trazamos otra recta horizontal que pase por esta masa, que es la que está en reposo, podemos ver que el parámetro de impacto ρ de esta masa es simplemente la distancia entre estas dos rectas horizontales. Cuando las masas se aproximan lo suficiente entre sí, sus trayectorias se modifican. Por ejemplo, la trayectoria de la masa que proviene del infinito podría modificarse a esta curva que está dibujada a trazos en la figura. Podría ser una curva similar a esta. Y esta masa que estaba en reposo originalmente comenzaría a moverse. Recordemos que yo siempre escribo los vectores en negrita, por lo que esta magnitud de aquí es una magnitud vectorial, mientras que esta magnitud de aquí, por ejemplo, es una magnitud escalar. Suponemos que el sistema formado por las dos masas es un sistema aislado en el que no actúan fuerzas externas. La única fuerza interna existente es la fuerza de atracción gravitacional entre ambas masas. Voy a resolver un problema más general en el que las masas de los objetos son distintas, pero del mismo orden de magnitud. Supongo que la masa del objeto que se acerca desde el infinito es m⁻⁴ y la del otro objeto es m⁻². Ambas masas son constantes. El centro de masas del sistema se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme debido a la ausencia de fuerzas externas. Vamos a plantear la ecuación del movimiento del centro de masas del sistema, que es esta ecuación vectorial de aquí. Como no hay fuerzas externas que actúen sobre el sistema, tenemos a este lado de la igualdad el vector nulo y lo igualamos a la masa total del sistema por el vector aceleración del centro de masas del sistema. Identificando coeficientes en ambos miembros de la igualdad, se obtiene de inmediato que las dos componentes de la aceleración del centro de masas del sistema son iguales a 0. De este hecho se deduce de inmediato que las dos componentes de la velocidad del centro de masas del sistema son constantes porque sus derivadas respecto al tiempo son iguales a 0. Posteriormente calcularemos el valor de estas constantes. La forma más sencilla de resolver este problema es en el sistema de referencia del centro de masas, conocido como sistema C. El origen de coordenadas del sistema C se sitúa en el centro de masas del sistema y los ejes de coordenadas se mueven junto con el centro de masas. Notemos
que la velocidad del centro de masas en el sistema C es nula. La figura que estoy mostrando ahora mismo en pantalla muestra el instante inicial t igual a 0 en la situación de las dos masas, pero respecto a dos sistemas de referencia diferentes. En este problema, en el instante inicial t igual a 0, las masas están todavía muy alejadas entre sí y no actúa ninguna fuerza sobre ellas. En la parte de la izquierda de la figura tenemos como sistema de referencias un sistema de referencia xy fijo en el espacio y cuyo origen de coordenadas está situado en la masa en reposo m2. Podemos ver el vector de posición y el vector velocidad de la masa que proviene del infinito, su parámetro de impacto, el centro de masas del sistema, que es este punto rojo de aquí, y la velocidad del centro de masas del sistema. Esta recta horizontal de aquí es la trayectoria del centro de masas. A la parte de la derecha tenemos la situación, pero respecto al sistema C de referencia. Vemos que en este sistema el origen de coordenadas está en el centro de masas, estos son los ejes de coordenadas y tenemos los vectores de posición y velocidad para cada una de las dos masas, pero en este caso referidas obviamente al centro de masas en el sistema C. Notemos que en el sistema C la masa 2 tiene una velocidad distinta de 0. Las expresiones analíticas de los vectores de posición y velocidad de ambas masas y del centro de masas en el instante inicial t igual a 0 referidas al sistema de referencia fijo xy las pongo aquí a continuación. Y bueno, pues de la definición del vector de posición de centro de masas del sistema obtengo el vector velocidad del centro de masas e igualándolo, particularizándolo, mejor dicho, para el instante inicial t igual a 0, obtengo este valor para la velocidad del centro de masas, que es la velocidad que tiene el centro de masas en cualquier instante de tiempo, no solo en el instante inicial, porque el centro de masas se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme, como habíamos deducido anteriormente. La figura que estoy mostrando ahora mismo en pantalla muestra un instante genérico de la situación de las dos masas cuando ya están lo suficientemente cerca entre sí y las fuerzas de atracción gravitacional actúan sobre ellas. Las fuerzas internas F1 y F2, que son las fuerzas de atracción gravitacional, cumplen la tercera ley de Newton, por lo que F2 es igual a menos F1. Y los módulos de estas dos fuerzas obviamente vienen dados por la ley de gravitación universal, siendo R la distancia entre ambas masas. En esta figura también se puede ver el vector de posición de ambas masas respecto al sistema C. El momento m(c) de las fuerzas internas respecto al centro de masas del sistema es nulo, porque F1 es paralela a R1c y F2 es paralela a R2c. En efecto, no es que sean paralelas, es que realmente son colineales. Por lo tanto, estos dos productos vectoriales van a ser nulos y su suma obviamente sigue siendo el vector nulo. La relación entre el momento angular L sub c, el momento angular es el momento de la cantidad de movimiento, y el momento de las fuerzas m sub c, ambos respecto al centro de masas, es esta de aquí. Bueno, pues teniendo en cuenta que m sub c es igual al vector nulo, resulta que L sub c es un vector constante
porque su derivada respecto al tiempo es 0. Vamos a calcular posteriormente el valor del módulo y del vector unitario, pero bueno, sobre todo lo que nos interesa es el módulo de este vector, eso lo veremos posteriormente. Vamos ahora a calcular el valor del vector L sub c para un instante genérico de tiempo t. Primero, para ello necesitamos conocer las expresiones de los vectores de posición y velocidad de ambas masas respecto al sistema C. Por ejemplo, para hallar el vector de posición de la masa 1 respecto al sistema C, simplemente tomamos el vector de posición de dicha masa respecto al sistema fijo xy y le restamos el vector de posición del centro de masas también referido al sistema fijo xy. Hacemos todas las operaciones necesarias y llegamos a esta ecuación vectorial. Y bueno, pues lo mismo para las otras tres magnitudes vectoriales que son necesarias. Notemos lo siguiente: la cantidad de movimiento total relativa al centro de masas siempre es nula. Esto se cumple siempre. Concretamente, para este problema calculamos la cantidad de movimiento total referida al sistema C y vemos claramente que es igual al vector nulo. Por lo tanto, de esta ecuación vectorial deducimos esta importante relación entre las dos velocidades de ambas masas medidas en el sistema C. Esta relación nos indica que las velocidades son proporcionales entre sí, es decir, son paralelas y tienen sentido opuesto. Ya estamos en condiciones de calcular el momento angular respecto al centro de masas usando estas cuatro ecuaciones que habíamos calculado previamente. Bueno, pues haciendo todas las operaciones necesarias llegamos a la ecuación número 9, que es realmente muy sencilla. En ella solo aparecen dos vectores, el vector r sub 1, 2 y el vector v sub 1, c. Vamos a ver estos dos vectores en la figura siguiente. En esta figura se muestra un instante genérico de la situación de las masas cuando evidentemente ya están interactuando entre ellas. Las fuerzas de atracción gravitacional están actuando sobre ellas. Vemos que los vectores de posición de ambas masas están referidas al sistema fijo xy, son r sub 1 y r sub 2. Este es el vector r sub 1, 2, que no es ni más ni menos que r sub 1 menos r sub 2, y tiene un módulo r, que es la distancia entre las masas. Este es el vector velocidad de la masa m sub 1, por supuesto también referido al sistema fijo xy, y si le restamos la velocidad del centro de masas, referida también al sistema fijo xy, y hacemos esta suma vectorial, lo que obtenemos en realidad es v sub 1 c, es decir, la velocidad de m sub 1 en el sistema C. Bueno, pues a la derecha de esta figura vuelvo a copiar estos dos vectores, pero los sitúo con un origen común y además dibujo el ángulo θ existente entre ellos. Bueno, pues aquí tengo la expresión vectorial del momento angular del sistema respecto al centro de masas y calculo su módulo. Esto es un producto vectorial, por lo tanto, módulo de un vector por módulo del otro vector por el seno del ángulo entre ellos. Y ahora, si particularizo el momento angular para el instante inicial t igual a 0, obtengo este valor para el vector momento angular del sistema en el instante t igual a 0. Calculo el módulo de este vector
y obtengo la ecuación 11. Pero es que resulta que este vector es constante. Por lo consiguiente, este módulo es igual a este, porque el módulo es constante. Pues igualando estas dos ecuaciones, obtengo la ecuación 12. Por otro lado, la fuerza de la atracción gravitacional es conservativa, por lo que se conserva la energía mecánica y puedo utilizar el principio de conservación de la energía para obtener otra ecuación. Bueno, pues la energía mecánica total en el instante inicial t igual a 0, cuando las masas están muy alejadas entre sí, únicamente es la energía cinética de la masa que proviene del infinito, porque la otra masa está en reposo, esta energía cinética es 0, y la energía potencial existente entre ellas es 0, porque esta distancia entre ambas masas tiende a infinito. Respecto a la energía mecánica para un instante en el que las masas ya interactúan gravitacionalmente entre sí, es esta de aquí. Se compone de la energía cinética de ambas masas y la energía potencial existente entre ellas. Ahora el módulo de las velocidades al cuadrado, que están medidas respecto al sistema fijo de referencia xy, lo voy a poner como el producto escalar de las velocidades respectivas por sí mismas, y por ejemplo para la velocidad v1 sabemos que es la suma de estos dos vectores. Esto sale de estos cálculos de aquí. En esta ecuación vectorial, si pasamos este vector al otro miembro de la igualdad, obtenemos que v1 es la suma de este vector más este vector. Lo mismo para v2. Bueno, pues haciendo todas las operaciones necesarias, llegamos a la ecuación 14. De la ecuación 1 calculamos el módulo de la velocidad del centro de masas. De la ecuación 8 calculamos el módulo de v2c, que es la velocidad de la masa m2 en el sistema C de referencia. Sustituyendo estos dos módulos en la ecuación 14, llegamos a la ecuación 17. Como la energía mecánica se conserva, igualamos la ecuación 13 para el instante t igual a 0 y la ecuación 17 para un instante posterior. Y haciendo todas las operaciones necesarias, llegamos a la ecuación 18. Ahora juntamos la ecuación 12, que provenía de la conservación del momento angular L sub c, y la ecuación 18, que proviene del principio de conservación de la energía. Obtendremos la distancia r en función del ángulo θ, por lo que en realidad aquí solo tenemos dos incógnitas. De la ecuación 12 despejamos el valor de v1c y lo sustituimos en la ecuación 18. Hacemos todas las operaciones necesarias y obtenemos una ecuación de segundo grado en la variable r. Aplicamos la fórmula cuadrática, nos quedamos con el signo más porque esto es un módulo, y obtenemos el valor de r, que es la distancia entre las dos partículas, que queda en función del ángulo θ. El resto de factores que aparecen en la ecuación 20 son todos constantes. G mayúscula es la constante de gravitación universal. Bueno, pues como todos los factores que aparecen en la expresión de r son constantes, salvo seno al cuadrado de θ, que está en el denominador de la función ρ al cuadrado partido seno al cuadrado de θ, esta función será mínima cuando seno de θ sea máximo, porque está dividiendo en el denominador. Por lo tanto, esta función será mínima cuando seno de θ sea igual a 1. Y si ρ al cuadrado partido seno al cuadrado de θ es mínima, también lo es r, porque el resto de factores que aparecen en r son todos constantes. Bueno, pues pongo seno de θ igual a 1 aquí y obtengo que la distancia
mínima a la que se aproximarán las masas es esta ecuación de aquí. Bueno, obviamente el valor mínimo de R también se puede calcular derivando, haciendo la derivada de R respecto a θ e igualando a 0, y se obtiene el mismo resultado. Os invito a que lo hagáis. Si ahora consideramos que m1 es igual a m2 e igual a su vez a m, entonces Rmin es directamente esta expresión de aquí que copio en el recuadro de abajo. Esta es nuestra respuesta al problema. Ahora tenemos que comprobar si coincide con la que nos habían proporcionado los autores del libro. Rmin es igual a raíz de ρ al cuadrado más 4 por g al cuadrado por m al cuadrado y este término dividido por v a la cuarta menos 2 por g por m partido por v al cuadrado. Vayamos al principio del problema y comprobemos si nuestra respuesta coincide con la que nos habían proporcionado. Rmin es igual a raíz cuadrada de ρ al cuadrado más 4 por g al cuadrado por m al cuadrado, todo esto dividido por v a la cuarta menos 2 por g por m partido por v al cuadrado. En efecto, nuestra respuesta realmente es exactamente la misma que la que nos habían proporcionado los autores del libro. Bueno, pues el problema ya está resuelto y ahora vamos a repasar los puntos más importantes de la resolución del problema. Hemos supuesto que el sistema formado por las dos masas es un sistema aislado en el que no actúan fuerzas externas. De esta manera, el centro de masas del sistema permanece en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme. Es importante situar el origen de coordenadas del sistema de referencia fijo XY en un punto que facilite el cálculo de los vectores de posición de las masas. En este problema se ha situado el origen de coordenadas en la posición en la que estaba situada la masa inmóvil en el instante inicial t igual a 0, por lo que su vector de posición en ese instante es el vector nulo. Y esto facilita los cálculos. Se debe hacer el análisis para una posición genérica de los cuerpos y luego particularizar para la situación pedida en el enunciado. En este problema se ha calculado la expresión de R en función del ángulo θ y al final del problema se ha particularizado para calcular Rmin. En mi opinión, se aprende más de un problema más general que de un caso particular de este. Por eso he resuelto un problema algo más general que el planteado en el enunciado. He tenido en cuenta que el esfuerzo adicional que supone la resolución del problema más general es pequeño en este caso concreto. Siempre que el trabajo de las fuerzas que aparecen en el problema se pueda calcular fácilmente, se debe usar el teorema del trabajo y la energía cinética para resolver los problemas, porque proporciona una manera más fácil y directa para encontrar la solución que planteando las ecuaciones de Newton. Cuando las fuerzas que realizan trabajo son conservativas, dicho teorema se reduce al principio de conservación de la energía mecánica. Este problema muestra las ventajas de usar el sistema C, que simplifica mucho los cálculos, sobre todo para problemas en los que solo aparecen dos objetos. Hasta aquí la segunda sesión que hemos dedicado a la gravitación. Como este es un tema de gran importancia en mecánica, le vamos a dedicar más sesiones. Nos vemos en la próxima sesión.